Hola, buenos días. Me gustaría saber las razones que ha llevado al Gobierno español a pedir a Naciones Unidas que se inhabilite a dos de los miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y si existe algún precedente que el Gobierno español haya pedido que se repruebe a miembros de equipos de Naciones Unidas. Y en relación a este tema, hoy el presidente Torra ha enviado una carta al presidente Pedro Sánchez pidiendo que, de acuerdo con este informe, pues haga todo lo posible para que se libere a los políticos que están en prisión. Me gustaría saber si se va a responder a esta carta y cuál sería el contenido de la respuesta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En realidad le voy a leer, porque me parece importante, la posición que va a mantener y mantiene España a este respecto. Obviamente España apoya todos los procedimientos especiales de Naciones Unidas, ciertamente, y respeta. Pero en esta cuestión, el embajador en Ginebra ha presentado hoy ante Naciones Unidas dos notas verbales, es así como se refiere en temas de Cancillería, en temas de protocolo, en temas de asuntos exteriores. Una, en la que solicita la revisión de la opinión de este grupo por los errores y distorsiones que contiene, y otra en la que alega que ha habido conflicto de intereses. Ustedes obviamente leyeron el informe de la GTDA, del grupo de detenciones arbitrarias, y saben que parecen desconocer el delito por el cual están inculpados las personas que están en el proceso judicial, desconoce aparentemente la separación de poderes, hay una interferencia clara justo antes de que el tribunal esté a pocos días de ver la causa para sentencia. En fin, el EGTDA, es decir, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, está formado por 5 expertos. Varios de ellos han tenido estrechas relaciones con uno de los letrados de los independentistas, Ben Emmerson. En concreto, según la nota verbal de Exteriores, el mexicano Juan Guevara Bermúdez y el surcoreano Seon Fil-on han compartido tareas como relatores con Ben Emmerson, lo que hubiera exigido su abstención en el tratamiento de este caso. También se presentó esta semana otra nota verbal de queja, porque no se respetó el plazo de embargo de 48 horas que tiene el Gobierno receptor antes de comunicársela a la parte denunciante. El Gobierno de España quiere dejar claro que apoya los procedimientos especiales de la ONU de forma totalmente leal y crítica. Considera muy importante que se doten de mecanismos de financiación transparente que impidan que puedan ser objeto de manipulación, desinformación e intoxicación. España siempre va a estar dispuesta a prestar su apoyo para reforzar y mejorar esta parte esencial de la estructura de la ONU. Es decir, que de alguna manera ya España se ha puesto en contacto con Derechos Humanos de la ONU y le ha hecho ver su malestar por el informe u opinión de este grupo de trabajo de detención arbitraria. En resumidas cuentas, solicita España la revisión de la opinión de este grupo por los errores y distorsiones que contiene y alega que ha habido conflicto de intereses.